canal. En este caso vamos a hacer el tercer video de las profecías desarrolladas en el libro de Daniel, un libro que me ha apasionado enormemente, un libro que me ha intrigado y que me ha dado muchísima curiosidad y al cual humildemente hemos pedido en oración para poder entender e interpretar tan excelente libro, tan enorme libro que tiene la Biblia en relación a las profecías, al pueblo de Israel, a la venida del Mesías y por supuesto a lo que vamos a ver en el video del día de hoy, que es la semana 70 de Daniel, la semana del Apocalipsis. ¿Por qué se entiende que es la semana del Apocalipsis? ¿Qué es lo que quiere desarrollar? ¿Qué es lo que dice el profeta Daniel? Vamos a mezclar el libro del Apocalipsis para tratar de interpretar esa última semana de Daniel. Ese libro de Daniel que ha generado grandes conflictos de interpretaciones de diferentes tipos de religiones. Esta semana, y le mando saludo a un tío mío, que es testigo de Jehová, el cual me trataba de explicar algunas cosas y yo tratando de hablar con él de forma pacífica, obviamente, para tratar de desentrañar la venida o no la venida del Mesías, y me hablaba que Jesús había venido en el año 1915 al planeta Tierra. Y la verdad que es algo que está fuera de contexto y recomiendo a mi tío y a muchos de los testigos de Jehová a que analicen los videos que hicimos en el canal desarrollando la estructura dogmática de esas ideologías y bueno, comparándola con la Biblia y pidiendo en oración a Dios para ver qué es lo correcto. Dios quiera que ilumine el conocimiento, que ilumine el corazón de esas personas que interpretan de alguna forma diferente a lo que la Biblia dice. Siempre con humildad, yo siempre con el mejor deseo, pidiendo que todos vengan a un verdadero conocimiento, a un conocimiento real. Se lo deseo con todo el corazón, tanto a él como a otras personas que de alguna forma u otra puedan malinterpretar el texto bíblico. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, nosotros no queremos mal para las personas que piensan diferente. Lo único que queremos es que analicemos de forma pacífica y solo con la Escritura. Nada de interpretaciones fuera de la Biblia, como puede ser la revista de la Atalaya, o lo que diga en ese caso de cuerpo gobernante, o por ejemplo los profetas de los mormones, o el sumo pontífice de los católicos, sino que nos vamos a abocar a lo que la Biblia mismo dice. Y en base a eso, y ustedes saben que nosotros siempre nos abocamos a la palabra de Dios, a la Escritura de los testigos de Jehová, que dijeron, por ejemplo, que Cristo vino en 1915, que ahí se cumplía todas las semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel se cumplían en el año 1915. Como vamos a ver a continuación y ya vimos en los videos anteriores, nosotros tenemos una interpretación bíblica de lo que es. Fuera de ello, hermanos y hermanas, que es lo que vamos a interpretar hoy, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen ahora, previo a algo que voy a mencionar. Vamos a hablar de la semana 70 de Daniel, vamos a entrar al Apocalipsis, vamos a ver qué es lo que dice el Apocalipsis en determinadas cuestiones. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar del falso profeta, vamos a hablar de Satanás. También vamos a hablar del lado santo del Apocalipsis, de los elegidos. Vamos a ver muchas cosas en el video de hoy, que ojalá sea de crecimiento y Dios quiera pueda ayudarnos a la interpretación correcta de su palabra. Siempre sin agregar nada, sin quitar nada. Hermanos, hermanas, antes de empezar el video en sí, quiero mandar un saludo grande. Ya vieron los 3 videos especiales que se desarrollaron en el canal. El primero fue de la iglesia de Barros Blancos, el cual se dio bienvenida a los niños para la escuelita dominical con una obra de teatro en el cual representaba que solo Cristo puede salvarnos de las oscuridades de la vida, más allá de superhéroes y de películas que podamos tener alrededor. Muy lindo video, se los recomiendo ver si no lo vieron, que está hecho con mucho amor, con mucho cariño por parte del líder de esa iglesia, que es Gabriel Elordoy, de su compañera Valeria, bueno, y demás integrantes de esa iglesia, en las cuales los niños, la verdad, se divirtieron bastante. Por otro lado, tenemos los 2 videos realizados en el campamento de varones en la ciudad de Mercedes, donde pudimos aprender y compartir con otros compañeros y hermanos de esto que es la vida espiritual, y para demostrar a la gente en general, a ustedes, gente de YouTube, que aún no han dado ese paso de ser cristianos, que no estamos solos. Existe un gran grupo de personas que tienen los mismos valores para poder seguir creciendo en el valor de Cristo que dejó acá en la tierra. Para ser personas que siguen su camino, si bien podemos cometer errores en la vida, como seres humanos, como uno, como cualquiera, lo importante es que tenemos los valores cristianos para poder salir adelante. Y si nos caemos, levantarnos entre hermanos. Y como se le dijo a Elías, habían 7.000 personas que no habían rodillado
sus rodillas a Baal ni le habían besado, como dijo el hermano en el campamento. Nosotros, el canal, trata de mostrar y acercarle a la gente esas grandes actividades que hace la iglesia. Y Dios quiera que podamos seguir brindando esas actividades para poder acercar a la gente este mundo que sí existe y que abre los brazos para recibir a todo el mundo, porque es parte fundamental de un cristiano recibir a otras personas para que entren en la luz. En particular quisiera mandarle saludos a Alejandro Huerta, que es de la iglesia Manga, Alejandro López, que es de Mercedes, Christopher, que es del Cerro, a Daniel Ortigas, que es de Montevideo, a Danis, que es de Barro Blanco, que no fue, pero lo agregué en un grupito, a Edian, que es de Cuba, a Gato, el de la iglesia de Mercedes, un abrazo grande, y a su hijo Pablo, Jordi, también que es de Cuba, a Juan de la iglesia Manga, que estamos en contacto casi diario, que es un policía que ha hecho servicios y ha ayudado enormemente al Ministerio de Dios en su función, a Ken Russell, que es un anciano y que es parte fundamental de la iglesia nuestra, a Marcelo Viera de Montevideo, a Mark Outbell de la iglesia de Mercedes también, a Pablo de Mercedes, a Pablo de Montevideo, al Pata de la iglesia de Mercedes, a Paulinho Bayo de la iglesia de Tree, que me enseñó a tocar el bajo. Un saludo grande. Voy a ver si vamos a ver si, cómo nos lleva el tema de la música ahí. A Roberto Puñales, el colega en materia de normativa jurídica, que es escribano el hombre, y yo. Después tenemos a Rolando de Malvin y a Tomás Ludley, un anciano también importantísimo de la iglesia, que estuvimos compartiendo. El hombre sabe griego, tiene una Biblia que está en griego original, y estuvimos analizando versículos de la Biblia en los cuales teníamos que profundizar en su interpretación original, y el hombre me enseñó muchísimo. Un abrazo grande a todos los hermanos que mencioné. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir unidos en el grupo de WhatsApp. Y bueno, el que quiera sumarse, que se sume a través de la página o a través de este canal, y bueno, o a través de los encuentros que vayamos desarrollando. Vamos a empezar ahora con la semana 70 de Daniel. Habíamos visto que en el video anterior que nosotros estábamos en lo que se llama el tiempo de la gracia. Hoy estamos aquí, tiempo de la gracia. Que el tiempo de la gracia equivaldría a que ya no estamos más bajo la ley. Lo mismo que le decía a mi tío la otra vez. Él me decía, ¿qué es eso del tiempo de la gracia? ¿Dónde está? El tiempo de la gracia es que por gracia sois salvos. Y una vez que Cristo murió en la cruz por todos nosotros, ya no estamos justificados por la ley, sino por la gracia. Que gracias al sacrificio de Cristo derramando su sangre por nosotros, al pedirle perdón al Dios Todopoderoso y agradecer que su Hijo derramó su sangre por nosotros, y agradecerle al Señor, a Jesucristo, por ser tan piadoso con nosotros, venimos a entrar en esto que se llama la familia de la fe, la familia cristiana. Y la familia cristiana en el tiempo de la gracia lo que hace es tratar de sumar familias, es lo que les estaba diciendo recién, sumando familia a esta gran familia espiritual. Pero va a haber un momento en el cual Dios va a decir, hasta acá llegó el tiempo de la gracia, y va a empezar lo que se llama tiempo de la justicia, el tiempo del apocalipsis y de los juicios finales de la tierra. ¿Cuándo es ese tiempo final? Es en el arrebato. Acá vamos a ver un panorama de lo que va a venir después que venga el arrebato. Ahora vamos a hablar un poquito del arrebato. Gabriel el Olodoy en la iglesia de Barro Blanco hace 2 domingos habló del arrebato, muy bien expuesto hacia todos los hermanos. Tratamos de entender qué era el arrebato. A ti, tío, que decís que no existe el arrebato, porque los testigos de Jehová consideran que no existe el arrebato sí existe. Y cuando venga el arrebato se va a poner el punto final a lo que nosotros entendemos como el tiempo de la gracia. Y va a empezar ahí lo que se llama la última semana de Daniel. La última semana de Daniel, como lo muestro en el gráfico acá, tenemos el arrebato en la parte izquierda. Entra en acción el cuerno pequeño. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que existía una bestia con 10 cuernos? Que salía un cuerno pequeño que derribaba a 3 cuernos. Vimos en el video número 2. Si no lo vieron, les recomiendo verlo. En este caso, el cuerno pequeño se entiende que es el anticristo. El anticristo hace presencia en la humanidad, en la tierra, haciendo un pacto con los judíos y con los musulmanes para crear lo que se llama el tercer templo. Y no solo eso, sino que va a ser un pacto general. Las 10 naciones, esos 10 dedos del pie de la estatua de Nabucodonosor, que eran de barro y de hierro, que no podían hacer alianza, pero que de ellos salía el anticristo, le dan la potestad a ese ser para gobernar y tener potestades sobre toda la tierra. Ese pacto que al principio se va a hacer por medio del anticristo se va a romper a la mitad de la semana, como dice la profecía, que lo vamos a ver, que a la mitad de la semana rompe el pacto
Y después viene tiempo, sin medida de tiempo. 3 años y medio donde se va a derramar las 7 copas de la ira del Señor, donde son las últimas partes del Apocalipsis, terminando ¿con qué? Con la segunda venida tan esperada de Cristo para todo el mundo, para los israelitas, etc. Para nosotros los cristianos, la segunda venida, entre comillas, se le llama arrebato o arrebatamiento, porque así está establecido en la Biblia. Vamos a ver que va a venir el Señor en las nubes y nos va a llevar a los cristianos, a la iglesia, a los que se arrepintieron de sus pecados. Ustedes se arrepintieron de sus pecados y agradecieron que Jesucristo murió por usted, va a ser arrebatado y es de la familia de la fe. Lo importante después es mantener la corona para poder ser fiel al Señor que nos rescató de todo esto que vamos a hablar hoy, que es el Apocalipsis y del infierno. Después de la segunda venida, que es lo que vamos a hablar en este video, va a venir un periodo que se llama el milenio. Y ¿de qué se trata el milenio? ¿Quién va a estar ahí en el milenio? En la Biblia le habla de la primera resurrección, donde va a pasar 1000 años, donde nosotros, los cristianos y otras personas más que vamos a detallar, van a gobernar sobre la tierra. Y por último, entra el gran trono blanco, donde ahí la muerte va a entregar a sus muertos, el Hades va a entregar a sus muertos, y la gente va a ser juzgada según sus obras. Ya acá no entran los cristianos, no entran las personas de fe, sino las personas que, sin haber escuchado el Evangelio del Señor y sin haber actuado conforme a lo que el conocimiento de Dios, van a ser juzgados según sus obras. ¿Se entiende? Que son gentes de antes de Cristo o personas que de antes de Cristo no eran judíos. Y también gente que van a vivir en el milenio y van a vivir en la última semana de Daniel, que van a ser juzgados por esa actuación. Acá detallo que la última semana de Daniel es un periodo, se entiende, general de 7 años, porque habíamos hablado que una semana son 7 años. Y falta la última semana de Daniel mismo, el cumplimiento de su profecía. Después abajo pongo: 1 mes y 15 días durarán los preparativos de la primera resurrección, el inicio del milenio, desde la segunda venida hasta el inicio del milenio. Hago una pregunta, porque en la profecía de Daniel dice: bienaventurados los que esperan 1335 días, y 1290 días son 3 años y medio, y 1335 días es 1 mes y 15 días de más. Bienaventurados los que aguardan hasta 1335 días, que se entiende que es la preparación del reino para el milenio. Pero eso vamos a entrar en calor a continuación. Son varios temas. Son temas muy importantes a los cuales nosotros sería bueno tener conocimiento para un crecimiento espiritual. Dios quiera que entre todos podamos entender. Cualquier duda lo pueden manifestar abajo. Si digo algo que es incoherente, me lo manifiestan abajo y se discute, se habla y se disorta, como todo ser humano y como buenos cristianos que somos en general. Gracias por estar ahí. Si pueden suscribirse, suscríbanse, compartan el video y den like, como dicen todos los youtubers por ahí. Eso ayuda al canal. Gracias. Empecemos. En Daniel capítulo 9, ¿se acuerdan? Las 70 semanas de Daniel. En el versículo 25 del capítulo 9 están todas las semanas que ya hemos analizado. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahí están las famosas 69 semanas completas desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. Y van a pasar 7 semanas y 62 semanas, 483 años, hasta la venida. Vieron que ahí hay un punto y coma, o sacamos los puntos y coma, y es clara la lingüística, las palabras. 7 semanas más 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las 7 primeras semanas, habíamos dicho, era que se iba a reconstruir Jerusalén con el templo, con todo. Iban a volver los israelitas a esa Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor, por los babilonios. Y después de las 62 semanas, es decir, que había venido el Mesías, ahí nosotros entendemos que hay como un paréntesis. Ahí es donde el reloj profético del Señor para su avance de las profecías para el pueblo de Israel, porque esto era para el pueblo de Israel, donde nosotros tenemos que el reloj de las profecías de Dios, en este caso, al pueblo de Israel. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, donde Dios ya le explica a Daniel que se iba a reconstruir el templo, que iba a volver el Mesías y que se lo iba a matar. Porque dice, se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, es que va a continuar las devastaciones para el pueblo de Israel hasta el fin de las guerras. Es decir, que ese es el periodo que tiene hoy en día el pueblo de Israel. Y para nosotros es cuando entra el tiempo de la gracia. Después en el versículo 27 dice:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y ahí empieza la última semana de Daniel. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Esa parte se cumplió en el año 70 de nuestra era, habíamos dicho, por el emperador Tito del Imperio Romano. Pero después que continúa todo esto, le da continuidad a la última semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vieron que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí es donde se habla que va a haber un pacto de paz entre el anticristo, hijo de perdición, con muchos, pero a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador estamos hablando del anticristo. Esta es la semana 70. Lo mismo que había hecho Antíoco de Epífanes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando vean la abominación desoladora que dijo el profeta Daniel, el que le entienda? Bueno, acá estamos entrando en el entendimiento de lo que nuestro Señor Jesús manifestó acerca de la abominación desoladora. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces por ahora tenemos un pacto y después a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, donde rompe el pacto. Pacto de Israel con el anticristo. En Isaías capítulo 28 se manifiesta. Por cuanto os habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ya Isaías, un gran profeta, otro gran profeta que habló de nuestro Señor Jesucristo, da a entender que el pueblo de Israel hace un pacto con la mentira, con el Seol. Miren lo que dice en Daniel capítulo 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Está hablando de 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Se acuerda? El mes y 15 días que hablamos que iba a haber más. Algunos entienden, después que rompe el pacto pasa 3 años y medio y un mes y medio es un preparativo para el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo y de todos sus santos para ser sacerdotes y reyes en ese periodo. Además van a haber tronos en ese momento y va a haber una designación de los mismos. Después dice, miren qué interesante esto es lo que le dice el ángel a Daniel. Y tú irás hasta el fin, ahí le está hablando a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Daniel integra, pongo acá, el tercer grupo de gente bis. ¿De qué se trata esto? Quiero que entiendan esto en particular. Y en este momento le dice el ángel, tú reposas y te levantarás para recibir tu heredad, ¿cuándo? Al fin de los días. Está hablando de la resurrección final. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y es algo que vamos a hablar acá. Es un tema muy debatido y no quiero establecer dogma. Voy a tratar de mencionarlo para ver qué les parece a ustedes, mis queridísimos hermanos, que tienen muchísimo más conocimiento que yo. Antes de continuar, lo que quiero explicarles acá es, vamos a retomar esto del tercer grupo. ¿Qué quiere decir Daniel integrar el tercer grupo de gente? Vamos a verlo en las otras diapositivas de este video. Vamos a tener paciencia. Les dejo ahora este interrogante para que piensen que Daniel integra a unas personas que está reposando y que se le va a levantar al final de los tiempos para recibir su heredad. ¿De qué se trata? Bueno, lo vamos a ver en las otras diapositivas. Ahora vamos a concentrarnos en la última semana. La última semana está integrada por determinados personajes. Vamos a ver esos personajes y su contraparte de luz. Así que vamos a entrarnos al Apocalipsis, vamos a entrarnos al arrebatamiento, vamos a entrarnos a varias cosas. Concretamente, con el anticristo dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se está hablando del anticristo, que con gran poder y engaño y prodigio mentiroso engaña para atraer sobre sí a aquellas personas que no quieren entrar en el amor de la verdad, en el amor del evangelio. Por eso es importante, hermanos, hermanas, gente de YouTube, que si ustedes no entraron todavía en el amor de la verdad de Jesucristo, entren, porque si no van a ser engañados por ese mentiroso, aquel inicuo, cuya obra es por Satanás. Seguimos en Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que aquel día del Señor está cerca. Esto lo escribieron hace 2000 años atrás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá estamos hablando
que Pablo le explica a Tesalonicense la venida del anticristo y la segunda venida del Señor, donde todo el mundo lo va a ver. El hombre pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, mire lo que dice acá, qué maravilla, qué profecía, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, hoy en día, hoy que estamos a marzo del año 2023, ¿no? ¿Está hecho el tercer templo israelita en Jerusalén? No. Por lo tanto, cuando esté hecho el tercer templo es porque ya está cerca el anticristo. Pero a su vez, algo que va a caracterizar el Apocalipsis es que el tercer templo va a estar hecho. ¿Escucharon, gente? No sé si este video va a continuar con el tiempo o si el diablo, el maligno, lo va a retirar en el tiempo que esté el Apocalipsis. Lo importante es que el tercer templo, cuando veas que el tercer templo de los israelitas, recuerden que el primer templo fue el de Salomón, destruido por Babilonia. El segundo templo fue realizado en el periodo donde se le dijo a Daniel que se iba a hacer, con Jeremías, ¿se acuerdan? Y se reconstruyó, pero después por Tito, el emperador romano, lo destruyó. Fue el segundo templo destruido. Y hoy en día se quiere hacer el tercer templo para continuar con las obligaciones establecidas en el Pentateuco, fundamentalmente en Levítico, en Número. El anticristo va a entrar en el templo y se va a sentar en el templo y va a decir que él es Dios y va a pedir que lo adoren como si fuera un Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hay donde se va a construir el templo? Esto que estamos viendo ahora en imágenes. Se le llama el Domo de la Roca y está exactamente en la explanada del templo. Está en el monte del templo. Ahí este lugar hoy en día le pertenece ¿a quién? A los árabes. Acá vemos otra imagen. En pantalla les voy a poner otras. Donde se ve, por ejemplo, acá el Monte de los Olivos, donde se ve ahí. Y bueno, todo eso que ven ahí es lo que se entiende que estaba hecho el segundo templo de Herodes. Algunos dicen que ahí no es donde iban los templos, sino que era en la ciudad de David. Que en la real ciudad de David donde realmente estaban los templos, el primero y el segundo templo. Y no ahí donde están los musulmanes. Tal vez sea ahí, después se descubra realmente dónde estaba el templo. Pero la mayoría de los israelitas entienden, y la mayoría de la gente entiende que el templo, el primero y el segundo templo, está donde está hoy en día el Domo de la Roca. Es más, el Muro de los Lamentos, es el muro que están viendo ahí, es donde que queda lo que se llama el vestigio de lo que rodeaba al templo de Herodes, que es donde supuestamente ellos inclinan los israelitas a rezar. Pero que en el siglo VIII de nuestra era, cuando los otomanos tomaron, después de haber combatido contra los romanos esa ciudad, adquirieron el monte del templo y bueno, y ahí es donde supuestamente Mahoma estableció la religión del Islam, porque de ahí donde está el Domo de la Roca y un poquito más acá la cúpula verde, esa verde fucsia que hay, verde fuerte que está ahí, donde subió Mahoma al cielo según los islámicos, pudo reinterpretar los evangelios y hacer el Islam. Actualmente, la explanada es uno de los lugares sagrados más disputados del mundo, por eso lo que le acabo de decir. Denominado por los musulmanes el noble santuario, está considerado el tercer lugar más santo en el Islam, tras la Meca, y también es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en el monte Moirá, en la explanada del templo, se sitúa la historia bíblica donde se desarrolló el sacrificio de Isaac. Ese lugar tan importante, tan colosal, tiene que ser tirado abajo y realizar ahí el tercer templo donde se va a sentar el anticristo. Eso es una profecía, eso va a pasar. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, es complicado. Tiene que venir una persona en el cual ponga paz entre árabes y judíos y se pueda construir el tercer templo. Miren qué interesante esto que le voy a contar. Lo que yo les conté recién, se lo va a contar un musulmán que le va a explicar por qué no se puede construir el tercer templo en ese lugar. ¿Por qué los judíos no pueden construir el tercer templo? Y facilitando la venida de Mashiach, el Salvador. Vamos a ver. ¿Dónde está la ubicación del tercer templo? Si usted vas a buscar, hay una mezquita de roca, Qubbat al-Sakhra, la cúpula de roca, que tiene la cúpula amarilla. Y al lado de eso hay un muro, se llama el Muro de Lamentaciones, Muro de la Lamentación. Y más abajo hay una mezquita, se llama Masjid al-Aqsa, con la cúpula como verde oscuro. Entonces, Masjid al-Aqsa es el lugar de ascensión del profeta Muhammad al cielo. Por eso, y el primer qibla
donde nosotros hemos dirigido el rezo hacia él. El primer qibla de los musulmanes, por ello es un lugar sagrado para nosotros, porque su nombre también está en el Sagrado Corán. Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu. Bueno, quedó claro, más allá de las últimas palabras del Señor, que acá, como podrás ver, lo saqué de un video de YouTube, ahí está el nombre del canal de YouTube, Sheikh Homi, se pueden suscribir en ese canal y bueno, poder aprender más de los musulmanes. Es complicado que se desarrolle el templo ahí, por eso, pero es necesario que el anticristo genere una paz. Mire lo que dice acá, los hijos e hijas de Abraham pueden habitar juntos en pacífica convivencia en beneficio de la humanidad. Se puede desarrollar. Hasta ahora los pactos entre árabes e israelitas han caído todos. Se han hecho pactos de paz, pero todos han caído por determinadas cosas y viven en un constante estado de amenaza, unos a otros, hasta que aparezca alguien que le ponga paz. Me imagino que ese alguien ustedes saben quién va a ser, ¿no? El hombre de perdición. Daniel en el capítulo 11 dibuja una profecía espectacular, porque en los versículos 10, capítulos 10, 11 y 12 habla de lo que iba a ser Antíoco de Epífanes, pero en un momento se desdibuja de Antíoco de Epífanes, porque eso se cumplió con Antíoco de Epífanes, y pasa a una profecía del anticristo, porque la mayoría de las profecías no tienen tiempo, van de un lado para otro. Y cuando hablan del hombre de perdición, del anticristo, mire qué interesante. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. Lo que acabamos de leer anteriormente, dicho por Pablo y por nuestro Señor Jesucristo. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso se entiende, estimadísimo hermano, que este Señor, el hombre de perdición, puede ser judío y debe ser judío, porque dice, el Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, dice. Qué interesante esto, ¿no? En un mundo tan revolucionario con las cuestiones de género y la homosexualidad, dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Yo le pongo un arcoíris ahí, un poco de señalamiento, ¿no? Pero algunos entienden que puede ser una persona que sea homosexual, judío y homosexual, y a su vez puede ser que sea una religión diferente a la de los judíos. Puede ser que sea musulmán, pero que de alguna forma u otra, al ser judío, pueda generar una paz entre judíos y musulmanes, y que esto de que no haga de caso al amor de las mujeres sea medio al principio encubierto y después de manifiesto. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y acá está hablando de Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Mire qué interesante, ese Dios ajeno, ese Dios de la fortaleza, él se hará rico y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este Señor, este hombre de perdición, que del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas contra el Dios de los dioses. Y miren lo que dice acá en Lucas capítulo 4, cuando él dice que el Dios de la fortaleza, honrará al Dios de la fortaleza. ¿Cuál es el Dios de la fortaleza? Dios en minúscula, ¿vieron? Dios de minúscula. Dios de la fortaleza no es con un Dios mayúscula, Dios de minúscula, se entiende, es Satanás. Porque miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte, Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que el Dios de la fortaleza tiene las potestades, porque a Él se le entregó todas las cosas de esta tierra y todas las riquezas. Por eso los famosos y los artistas, etcétera, se habla en las películas que le entregaron el alma al diablo por su fama o por sus riquezas. Pero ¿de qué vale entregar el alma a algo si perdes tu propia eternidad? Si sos feliz en un momento determinado, pero después en la eternidad, ¿qué vas a hacer? Es como el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Que lloraba estando en el Hades. Y Lázaro, en el seno de Abraham, ya estaba de alguna forma u otra cobijado en su amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay riqueza en este mundo que tenga el precio de lo que Dios da con el sacrificio de su Hijo. Con el sacrificio de su Hijo que te da la vida eterna en un lugar de paz, tranquilidad, por siempre. Piensen, hermanos,
un negocio bárbaro estar del lado de Dios y no del diablo. Porque ¿de qué te vale ser rico cuando no tenés la paz que te corresponde? Vos me podrás decir, la felicidad no se compra con dinero, pero ¿cómo ayuda? Sí, ¿ayuda a qué? ¿Realmente ayuda a qué? ¿A algo? Cuando si vos tenés y sos humilde y tenés la paz interior, puedes tener esa tranquilidad de cuando partas de esta tierra, estarás en un mejor lugar. Y continuando con el tema de esto, del Señor de la tierra, de esta tierra, del príncipe de las potestades de esta tierra, mire lo que dice en Juan en capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por lo tanto, este reino de esta tierra, las riquezas, no tienen relación de ser con Jesucristo, sino que las potestades de esta tierra y sus brillos y sus vanidades le pertenecen al príncipe de este mundo, que es Satanás. En Juan capítulo 14, versículos 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Quedó claro que cuando él habla en Daniel capítulo 11, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, al Dios que sus padres no conocieron, con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable. Estamos hablando de este que Jesús le dijo, vete Satanás porque no te voy a adorar, porque solo a Dios voy a adorar. Y acá, hermanos, hermanas, gente de YouTube, vamos a iniciarnos, ya que vimos un panorama de quién es el anticristo, por dónde va a venir, cuáles son las características de él. Vamos a hablar de reloj profético. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Hay una raya en el medio. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntanse de los pecados, hermanos. Entreguen en su vida a Jesucristo. Agradezcan que su sangre derramó para perdón de ustedes. Hablen con Dios al respecto en una oración íntima, personal y sincera. Y entren al mundo de la esperanza y salvación y no al mundo del apocalipsis y de la destrucción. El reloj profético continuará su marcha. ¿Cuándo? Después del arrebato. El arrebato. ¿Qué es el arrebato? Hermanos y hermanas, gente de YouTube. Acá Pablo le habla a la iglesia tesalonicense. Búsquenlo, agarren sus Biblias, ábrenlo, busquen el libro en el índice 1 de Tesalonicenses. Tesalonicense es de una ciudad de Tesalónica y le habla a los tesalonicenses. Discúlpenme la obviedad, pero a veces puede ser que no se entienda. En el capítulo 4, versículo 13 habla, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Vieron? Acá está hablando de una resurrección. En un momento determinado, Pablo le dice, muchachos, no se pongan sin esperanza, no se pongan tristes, porque los que mueren con la esperanza del Señor, los que se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, Dios los va a volver a resucitar en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, decía Pablo, tenía la esperanza que iba a volver a ver a Jesús en esto que se llama el arrebatamiento. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que primero los que van a ser resucitados son los que están durmiendo, los que ya se fueron de este mundo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vieron? Va a haber un momento que Jesús va a descender del cielo y con trompeta, va a sonar la trompeta, dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra arrebato, el arrebatamiento. Nosotros que estamos vivos, decía Pablo en aquel entonces, ahora él está dentro de los que están durmiendo, como dice acá, y somos nosotros los que estamos vivos. Puede venir hoy mismo, mañana mismo o pasado, porque eso no lo sabemos. Es lo que Jesús manifestó que desde el tiempo solo el Padre lo sabe ni los ángeles lo saben. Es el tiempo en el cual Jesús dice, no es que tarda su venida, sino que está esperando que ustedes, que no se arrepintieron, se arrepientan. Y quiere que vengan todas las personas desde el mundo de oscuridad al mundo de luz. Pero vamos a entender estas palabras de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, primero los que están durmiendo serán arrebatados, serán llevados, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir que están durmiendo los que están con el Señor en este momento?
Bueno, este es un tema interesante que lo estuve hablando con el hermano Lucas, que tenía el libro en griego antiguo, y es un tema muy profundo para hablarlo en este video que estamos hablando de las 70. Yo entiendo, queridísimos hermanos, es una opinión personal y que ha sido compartida con algunos hermanos y con otros no. Y hay otras personas que piensan totalmente diferente. Es que cada vez que nosotros fallecemos, cuando nuestros seres queridos nos dejan en este mundo, están descansando, están en un lugar tranquilo, están reposando. Sí pueden tener conciencia, como pasó con el Lázaro y el rico, sí pueden tener ciertos diálogos, pero están descansando, están en un momento de reposo que todavía no es el paraíso. Tú me podrás decir, pero Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Pero ahí, en ese versículo, como estuvimos hablando con Lucas, del antiguo griego, las Biblias antiguas, el griego original, si ustedes van a la antigua Biblia griega que trata ese tema, no lleva coma. Y si vos analizás de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, depende de cómo vos lo manifiestes y en dónde pongáis como para interpretar eso. Lo que Jesús le dijo en ese momento era que sí iba a estar en el paraíso, y que era una promesa de él. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si ponemos una coma de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, bueno, esa coma no estaba en la Biblia original. Es un tema de debate. Fallecemos, vamos al paraíso, fallecemos, vamos a un lugar de descanso, fallecemos en un lugar que no tenemos conciencia, fallecemos y vamos a un lugar que sí tenemos conciencia y vamos de descanso. Bueno, es algo muy abierto que les dejo para que ustedes lo investiguen. Yo entiendo que sí vamos a un lugar de descanso hasta que Él venga, el Señor, como dice acá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera gran resurrección va a ser en la venida de Él. Nosotros cuando fallecemos vamos a un lugar de reposo, que podemos tener conciencia o no, como fue la parábola del rico y Lázaro. Es algo para discutir, es algo para hablar, pero me parece que la Biblia puede ser que esté encaminado para ese lado, porque generalmente se habla de una resurrección al final de los tiempos. Pregunten a los judíos. Que cuando entra ese cuerpo a la tumba es Becolé Colot, con ruido. ¿Qué ruido? Dice Rashi, de Beji Umisped, de llantos, pero hay ruido, ¿sí? Finalmente hay ruido, no con más razón que Bezrat Hashem, cuando resuciten esos muertos que van a salir con mucho Colé Colot, con mucho ruido. Dice la Gemara, Mikan, ¿qué se aprende acá? Mikan Teshuvah la Omrim en Tehiyat Ametim min Torah. De aquí es una respuesta a todos aquellos que dicen que no va a haber resurrección de los muertos. Un Kal Vajomer. Para nosotros el Kal Vajomer es una de las reglas que podemos entender así la Torah. Pero como esas hay muchas. En Masejet Sanedrín hay muchas. De una gota sin vida salió vida. Sí, y Becolé Colot, aunque al principio fue el Yera sin ruido. Y cuando sale al mundo, Becolé Colot. Aquí que fue Becolé Colot, cuando lo enterraron, todo el mundo se enteró y lloró y todo. Pues más razón que cuando va a salir, va a resucitar, va a ser Becolé Colot, precioso. O sea, uno tiene que saber que va a haber Tehiyat Ametim. Y como esas pruebas, hay muchísimos pesuquín, muchísimos en Yahezkel, muchos pesuquín que hablan que va a haber Tehiyat Ametim. Generalmente se habla de una resurrección al final de los tiempos. Pregunten a los judíos. Y también se habla en varias profecías de la resurrección de lo último, del final de los tiempos. Y acá mismo lo estamos viendo en una Tesalonicenses capítulo 4. Y está el arrebato, sí está el arrebato. Cuando Él venga, dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Vieron este detalle? Para recibir al Señor en las nubes, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En este caso, no se le habla que es la segunda venida de Jesucristo. La primera fue hace 2000 años atrás, donde murió en la cruz por todos nosotros. En esta no se le habla que fuera la segunda venida, aunque parezca que es una segunda venida, porque dice que va a ser en las nubes y nosotros vamos a ser elevados hacia las nubes y vamos a estar juntos con los que resucitaron primero, los muertos que resucitaron primero. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Él desciende del cielo, resucitan primero los muertos, los que estaban descansando. Cristianos, estamos hablando cristianos, ¿ok? En esta primera parte de gente
Está hablando que son los cristianos, los que se arrepintieron y creyeron en la sangre de Jesucristo y lo tomaron a Jesús como Señor y Salvador. Y luego, los que estamos vivos seremos transformados en el aire. La gente del mundo no lo va a ver. Hay películas que tratan esto. Pueden buscar películas donde se habla del arrebatamiento. El otro día vi una cómica con mi hijo Gabriel que se llama El fin de los tiempos, el día del fin, una cómica americana que está muy divertida. Seguimos hablando acerca del arrebato. En 1 Corintios 15, versículos 52-55, manifiesta: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se habló con trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, porque se tocará la trompeta. Vieron que dicen, no dice las trompetas, está hablando de la trompeta. La trompeta que manifiesta acá en 1 de Tesalonicenses, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios. Estamos hablando no de varias trompetas, porque en el Apocalipsis se van a hablar de las 7 trompetas de la ira de Dios, que son otras cosas. Tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Pero habla de la trompeta porque es necesario que esto, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles en esa venida, y nosotros seremos transformados. Este cuerpo va a ser transformado y los muertos van a ser resucitados, no con el cuerpo que tenían, va a ser un cuerpo diferente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí tendremos cuerpos celestiales, se les llama. Vamos a hacer una gran transformación. Es maravilloso lo que se está manifestando en este video, hermano. Es la gran promesa de Jesús para los cristianos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque somos victoriosos con el Señor. Porque no solo nos da la vida eterna, sino que nunca vamos a ver la muerte. Vamos a descansar y al ángel de la muerte nunca le vamos a ver la cara, sino que vamos a ir directo al seno de Abraham. Vamos a ir directo a un lugar de reposo para estar después resucitados con el Señor cuando Él venga. En Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue, está preparando el lugar, y en un momento va a venir y nos va a tomar a Él, en esto que acabamos de leer en todos estos, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en 1 de Corintios y en Juan 14, para juntarnos con Él. Esto, queridísimo tío, gente de los testigos de Jehová, es el arrebato, es el arrebatamiento en el cual nos vamos a juntar nuevamente con el Señor. Ustedes dicen que en 1915 vino Jesucristo. No se produjo el arrebato, no se produjo esto que estamos leyendo. Por lo tanto, hay que estar alerta a lo que la Biblia dice. Porque se acuerdan que en la Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. ¿Qué pasa si se va la sal? ¿Qué pasa si no queda más luz? Bueno, la tierra va a ser entregada para ser destruida, hollada por aquellas personas que no tienen luz y sal. Entendamos, hermanos, entonces, la última semana de Daniel. Entendamos el Apocalipsis. ¿Por qué? No hay que tenerle miedo. Porque el propio capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis, a Juan se le manifestó: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, seamos bienaventurados, entrémonos sin miedo, con respeto, con conocimiento y con amor para entender la Escritura. Empecemos a entender la última semana de Daniel.